La verdad, a mí este formato del podcast me gusta mucho porque es una práctica de eso. O sea, normalmente no traigo ni mi celular aquí, nada más que mi impresora también se ha descompuesto y no puedo imprimir mis notas, pero es un espacio libre de tecnología en donde simplemente te sientes a platicar. Que es una locura que hoy en día es algo que no es normal. O sea, a mí siempre, bueno, hoy en día me sorprende mucho que nuestra concepción muchas veces de una experiencia muy lujosa tiene que ver con un desapego total a la tecnología. Estos retiros espirituales que te vas a Tulum o en la playa a sentarte en una banca de madera incomodísima, es lo que hoy en día consideramos lujo porque estamos tan atados y tan adictos a estas plataformas que entraron. Es que sí, digo, este es un tema también que podríamos hacer un podcast totalmente orientado a ese tema, pero sí existe una dependencia gigantesca a las nuevas tecnologías que nos ha quitado de poder concentrarnos por largos periodos de tiempo. Entonces tienes que practicar esto. Y si no estás bien físicamente, no vas a poder aguantar. Por eso Magnus Carlsen, por ejemplo, está en una gran forma física. El vato juega bastante fútbol, corre y hace mucho ejercicio porque tiene que tener un buen estado físico para poder aguantar. Claro, tiene que alimentar a su cerebro. Porque existe una falsa dualidad entre mente y cuerpo. Es lo mismo, o sea, tu mente es tu cuerpo. Exactamente. Es una ilusión la conciencia que te divide la mente y el cuerpo. Es lo mismo. Si te meten una vara en la mente y no te matan, va a cambiar tu concepción de tu cuerpo y tu conciencia, vaya. Entonces tienes que cuidar todos. Pero totalmente. Sí. O sea, y eso que dices me llama la atención porque es verdad. O sea, yo, volviendo brevemente a lo que decías de la tecnología, a mí me ha ayudado mucho como a recobrar mi capacidad de atención y sobre todo mi capacidad de aburrirme. Sí. O sea, antes ibas con tu mamá a la tintorería. Estás en la fila del banco. Espérame sí. espérame en el coche. Y pues ahí estabas, ¿no? Y pues te aburrías y pensabas en cosas o veías o, no sé, leías la etiqueta del shampoo. Sí. No sé. La caja del cereal. La caja del cereal. Hoy en día ya cuando lees la caja del cereal, sí. ¿Y sabes qué también? Creo que se ha convertido en una muleta para evitar incomodidad. Claro. Y la incomodidad de, híjole, ¿cómo comienzo una conversación con esta persona con la que estoy parada en una sala de espera y no hay nada que, ¿no? Sí. Me meto a mi celular. O, estamos en una mesa y resulta que dos amigos están discutiendo un tema y tal y yo me salgo. Sí. Entonces, permanentemente estamos con personas que no están. Y por eso te celebro este espacio también, porque en efecto tienes que estar. Y tengo que confrontarme en el buen sentido de la palabra contigo. Sí. O sea, tengo que verte a los ojos, tengo que pensar en lo que estoy diciendo, tengo que conectar contigo de alguna manera, porque pues de lo contrario, ¿no? O sea, estamos pues, cada quien, pero no estamos aquí. Sí, sí, y por eso es tan adictivo, porque como tú dices, hay un libro que se llama The Power of Habit, de un güey que se llama Charles Duhigg, algo así. Y el güey describe cómo se hacen los hábitos. Y dice que el hábito normalmente nace de un trigger. Y ese trigger tiene que ver muchas veces con un sentimiento de disconfort. Estás incómodo con la situación. Y ahí es en donde agarras una acción que te permite escapar de ese sentimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha gente que es adicta a fumar cuando se estresa se echa un cigarro, ¿no? Y nosotros hemos hecho eso con el celular, definitivamente. Y hay datos aterradores. Deja tú la cantidad de tiempo que pasamos en usar el celular, la cantidad de tiempo que checamos nada más la pantalla de inicio a ver qué notificación tenemos, a ver qué hora es algo preocupante, ¿no? Claro. Y sí se vuelve bien interesante el efecto a largo plazo que esto va a acabar teniendo sobre nosotros. Que a nosotros todavía nos tocó cuando menos vivir la vida antes de que existiera todo esto. A las nuevas generaciones que no tienen ese precedente y que esa es la normalidad, no sé qué va a acabar pasando, o sea, les va a licuar el span de atención, porque definitivamente notas que es cada vez más difícil concentrarte porque estás acostumbrado a tener gratificación instantánea y le puedes cambiar inmediatamente, te aburre algo, siguiente historia, siguiente TikTok, y eso creo que es algo que va a acabar siendo nocivo. Claro, y vives en una caja diseñada también para solamente escuchar lo que a ti te interesa, sí, lo que a ti te gusta, el punto de vista que tú compartes, y no tienes que contrastarte con personas que no piensan como tú. Y es más, que desmitifican tu manera de pensar, ¿no? Sí. O sea, y creo que eso también es increíblemente desafiante y peligroso. O sea, yo recuerdo, fíjate, en la secundaria tenía una profesora de biología que nos decía, miren, muchachos, yo ya no los voy a mandar a investigar a ningún lado, porque el gran desafío de ustedes no va a ser encontrar la información, sino va a ser entender qué información es valiosa.
Sí. Esto te estoy hablando hace, no sé, 15, 20 años. Ahora está más patente que nunca. O sea, el tema es cómo entiendo qué es lo que me funciona. Yo por eso soy, pues todavía mucho de leer libros, la verdad, porque me gusta que puedo investigar y puedo plantear sobre un tema con mayor profundidad. O sea, esto que dices sobre los hábitos, leer, no sé, un libro sobre deportes, un libro sobre cualquier cosa, a mí como que me aterriza más y me ayuda más a trabajar con mi cerebro. Sí, eso que dices se me hace bien curioso porque ahora que te digo que estoy experimentando mucho con IA, tengo también un programa en donde, o un segmento que empecé también este año en donde platico con una IA. Es el primer capítulo que saqué, se llama Filosofando con una IA a las 2 de la mañana, ¿no? Y hablamos de la vida, de la muerte, de lo que significa ser humano. Está chingón el capítulo. Pero sí empecé a darme cuenta de cómo... Y a ver, es algo que nos hemos dado cuenta en los últimos años, que definitivamente si yo busco algo en Google y tú buscas algo en Google, nuestros resultados van a ser diferentes porque vivimos en burbujas, ¿no? En la conversación o en la interacción con la IA es algo muy similar. Siempre me da por mi lado, siempre me dice, uy, qué interesante, qué inteligente, y te corrige matizándote un poquito quizá, pero siempre orientado hacia una ideología que obviamente yo traigo y yo estoy promoviendo. Y eso eventualmente te radicaliza. Y creo que sí vivimos en una época en donde tenemos tanta información que es fácil probar casi cualquier cosa y se vuelve difícil a veces diferenciar qué información es válida y qué no, porque sí puedes probar casi cualquier cosa hoy en día con estudios, con que todos acaban siendo informaciones incompletas, la realidad. O sea, no creo que exista una postura absoluta del deber ser, o sea, creo que sería faltar el respeto a lo que es la verdad, pero sí es algo que nos encierra más que conectarnos. Eso es la gran ironía, que en lugar de conectarnos, que así se nos vendió estas herramientas, nos acaba cada quien encerrando en nuestro propio mundo. Ese es el tema, y yo creo que tú quizás, no sé cómo lo vivas, ¿no? Pero siendo una persona con tanto alcance, que tanta gente te ve, que tanta gente conoce lo que haces, creo que también hay una deshumanización absoluta de quiénes somos. O sea, tú ya no eres Roberto Martínez la persona. Eres Roberto Martínez el arquetipo que alguien creó en su cabeza y es el güey ese de internet, ¿no? Y entonces, dentro de ese güey de internet entran un montón de categorías que te desproveen de toda humanidad. Sí. O sea, eres cualquier cosa menos un ser humano. Eres una caricatura, te vuelves una caricatura. Eres un avatar, eres una caricatura, eres el güey que sale ahí, eres el mamador, eres el gran creativo, eres el dios, o eres el peor, o eres... O sea, pero nada de eso está centrado en ti como una persona. O sea, y me parece que eso sucede a gran y a menor escala también. Ya solamente estamos viendo personas detrás de una pantalla y eso significa también, insisto, en una deshumanización, lo cual justifica cualquier cosa, ¿no? O sea, desde la idolatría hasta el abuso persistente. Sí, hay un proceso de curaduría en lo que tú muestras a la gente, pero también hay un proceso de caricaturización de lo que la gente percibe de ti, especialmente cuando te dedicas a algo público. Y eso genera una desconexión entre lo que representas tú públicamente y quién eres tú personalmente. ¿Tú cómo manejas eso? O sea, porque tu percepción pública también ha sufrido mucha caricaturización. También, fíjate, no había considerado eso que tú mencionaste de que el fútbol muchas veces se consume como una excusa simplemente para juntarse, a diferencia de un podcast que no se consume tanto en ese sentido, sino que lo consumen personas solas escuchando. En tu caso sí se consume a veces nada más como una excusa de tener el partido de fondo, ¿no? ¿Cómo has manejado tú ese avatar, redes sociales, con la Reimers persona? Es que, claro, yo empecé en otra época, ¿no? Entonces, el hecho de un personaje y una persona a mí me generaba mucho ruido porque yo crecí viendo eso en la televisión y me di cuenta que el personaje se devoraba a la persona. Sí. Y me parecía incluso, y me parece hoy en día, en donde veo estos personajes absolutamente armados, me parece una ficción, pero se lo estamos vendiendo al público como si fuera una no ficción. Sí. Entonces, habría que poner una placa a los programas y decir, oigan, esto es un teatrito, ¿no? Pero nadie aquí se está representando a sí mismo. Ok, entonces la gente sabrá, no, pues órale, me están cotorreando, ¿no? Pero, ¿dónde trazas la línea? Y para mí, pues sí hay un tema de responsabilidad y de prestigio. O sea,
creo que, y no quiero ser ofensiva con ello, pero hablamos mucho de creación de contenido, pero no hablamos de sustancia, porque contenido es cualquier cosa. Sí. Una cosa es contenido, otra cosa es periodismo, me parece. O sea, y no estoy diciendo que una esté por encima de otra, pero hay que tener muy claros los formatos y trasladar a las personas qué es qué, ¿no? Sí. Entonces, para mí sí era un tema de responsabilidad, de prestigio, de tal, y no disociarme. Era una cosa que yo no necesariamente quería hacer. Ahora me doy cuenta y llego a la conclusión tuya y lo caminé mucho, ¿no? El año pasado fui al Camino de Santiago, me lo aventé completito, hice 128 kilómetros sola, caminando, pensando, estuvo muy chingón. Te lo recomiendo mucho. Se ve que eres una persona que puede disfrutar también como esos ratitos de reflexión y soledad. El último libro que saqué, El arte de perder, empieza con una frase que dice solvitur ambulando, que significa se soluciona caminando. Y me gusta mucho esa frase, tanto metafórica como literalmente. Justo, güey. Resolví muchas cosas caminando. O sea, es como una meditación en movimiento. Y firmé un pacto conmigo misma, en donde me dije, punto 1, mi valía como persona no está vinculada a mi valía como profesional, en lo más mínimo. Un pacto de amor y compasión incondicionales para conmigo misma y que yo escribo mi propia historia. Tengo una conferencia sobre ese tema justo porque es yo adueñarme de mi narrativa. Yo soy quien yo decido ser, no lo que dicen todos los demás. Y hay muchas voces, es mucho ruido. Entonces justo he aprendido también a separar eso, ¿no? Una cosa es mi trabajo, otra cosa soy yo como persona.